Bien, hermanos, llegamos a lo que conocemos como el tercer gran discurso de Jesús. Ya hemos cubierto dos. Si se acuerdan, uno de ellos era el Sermón del Monte. Ese es uno de los discursos de Jesús en Mateo. Discursos públicos, discursos dados a mucha gente. Este es el tercero. Dice así el versículo 1 de Mateo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes. ¿Lo ven? Ahí está el contexto. Una gran cantidad de gente. Por lo que subió a una barca y se sentó en la barca. Desde el barco hacia la playa estaba sentada toda la gente. Y decía Spurgeon, ahí amplificada la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo. Toda esa gente estaba escuchando a Jesús, ¿verdad? También es cierto, los que viven a la orilla del mar lo saben, que desde el mar hacia la playa se puede dar un grito y que ese grito se escucha bien, ¿verdad? Por la forma que tiene la playa como cóncava y hace un escenario único para la proclama. Así que Jesús ve la multitud y muy inteligentemente se trepa a una barca, alejan la barca un poquito de la playa y ahí puede hablarle a toda la gente. De manera que toda la gente está viéndole de frente. Sin embargo, de una manera increíble, empieza a hablar en parábolas. Las parábolas eran utilizadas por los maestros de la ley. Ellos usaban este tipo de comparaciones. Cuando se va hablando, se dan metáforas, comparaciones. Los maestros de la ley utilizaban esta forma de hablar, pero esta no había sido la forma de hablar de Jesús. Jesús no hablaba así. Jesús hablaba normalmente con mucha autoridad, hablaba normalmente casi que de forma directa, al punto, hablándole a la gente las verdades. Sin embargo, en este texto, en esta porción de Mateo 13, el evangelista nos da a nosotros la impresión de que Jesús cambió el estilo, de que en cierto momento de su ministerio, Jesús ya no siguió hablando de manera clara a las multitudes, sino que empezó a hablarles a través de parábolas. Y de hecho así lo hizo. Algunos elementos de eso sin duda son la falta de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que ya lo hemos leído en Mateo? Dice, ¿qué haré con esta generación? Si vino uno que comía y bebía, lo criticaron. Vino uno que no comía y no bebía, lo criticaron. Juan, vengo yo que como y bebo, también me critican. Ustedes son, dice, como los jóvenes en la plaza que tocan la flauta y entonces tocan música alegre, nadie baila, tocan música triste, nadie llora. Entonces, ¿qué hago con ustedes? O sea, su corazón es duro, dice, escuchan con pesadez, no tienen una apertura hacia el evangelio. Así que Jesús cambió su forma de hablar y empezó a hablar a través de metáforas, a través de comparaciones, a través de sombras. La verdad no quedó más expuesta de manera clara. Y eso es lo que vemos en Mateo 13, las parábolas de Jesús. O para decirlo de otra manera, las expresiones que requieren que el que tiene oído, oiga. ¿Verdad? Dice Cristo, a partir de hoy el que tiene orejas, escuche. Yo no voy a volver a hablar de una forma que todo el mundo entienda. Van a necesitar algo que sin eso no van a poder recibir, no van a poder captar el mensaje. Y quiero enfocar mi primera parte del sermón en eso. Las parábolas de Jesús requerían ser escuchadas, había que oírlas. Noten lo que dice conmigo, ahí noten junto conmigo Mateo 13:3. Dice, y les habló, se pone ahí frente a ellos, ¿y qué les habla? Muchas cosas, pero todas en parábolas. Él les habló muchas cosas, pero todas en parábolas. Y ahora vaya conmigo ahí mismo a Mateo 13, pero ahora el verso 9. El que tiene oídos, que oiga. Parece que las parábolas de Jesús debían ser escuchadas. Parece que él tenía que hablar esto en parábolas. Sin embargo, quedaron restringidos a lo que dice al final. El que tiene oídos para oír, que oiga. El escenario de las parábolas de Jesús queda, digamos, prensado, diría yo, como, ¿verdad? Como los que desayunaron hoy pan cuadrado, los que se desayunaron un sándwich.
Por un lado, tengo muchas cosas que decir en parábolas, y luego la parábola. Y ahora, el que tiene oídos, que oiga. Esas son las dos tapas que abren esta exposición bíblica. Y esas dos tapas son muy importantes. La frase, el que tenga oídos para oír, que oiga, es una frase poco común. Yo pensé que esa frase estaba muchas veces en los evangelios. No, hermanos, solo está un par de veces en los evangelios. Y aquí estamos leyendo casi que las pocas par de veces que aparece. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que les habló muchas cosas en parábolas. Deja en evidencia que el método de exposición de la palabra de Cristo había cambiado. Y la segunda, el requerimiento de que el que tiene oídos para oír, que oiga, hace que la parte que ha sido expuesta y las que siguen sean muy especiales. Esa expresión, el que tiene oídos para oír, que oiga, implica la realidad de que se está ante una sección bíblica de mucho peso. Hay que prestar mucha atención. De hecho, hay una palabrita que aparecía ahí de cuando en cuando en nuestra lectura, y es la palabra entienda. Oírlo y entenderlo. Eso es lo que se necesita, dice Mateo. Dice Mateo, mira, a partir de ahora voy a hablarte en parábolas. Y más vale que pares la oreja y que le pidas a Dios que te ayude a entender. Porque esto que acabo de decir, dice él, esto es profundo y esto es muy importante. La famosa parábola del sembrador. Mucha gente seguro dirá, sí, yo la conozco. El sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre espinos, pero una cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Verdad? La parábola del sembrador. Sin embargo, recuerda que la parábola del sembrador dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, esto es muy importante, es muy delicado, tenemos que estar atentos. Debemos pensar en los que escucharon por primera vez a Jesús hablar en parábolas. Tal vez para ti y para mí ya las conocemos bien, pero imagínate ese escenario: multitudes, Jesús se monta en la barca, la retiran un poco y empieza a hablar, y se pone a hablar de un sembrador. Yo creo que nosotros haríamos así, ¿verdad? Como el grillito que ponen cuando hay un video de algo que no tiene nada de sentido, ponen un grillo. Uno dice, qué raro, porque está hablando de un sembrador. Este es el libertador de la nación de Israel. Este es el Mesías, el prometido, el príncipe. Este es Cristo. Este es Dios mismo hecho hombre. Y se pone a hablar de un sembrador que salió a sembrar. La primera gente que escuchó esa parábola, yo creo que no entendieron absolutamente nada. No entendieron lo que Jesús estaba diciendo. No lo entendieron al punto, y eso me lleva a mi segunda parte del sermón, al punto de que los apóstoles dicen lo siguiente. Vaya conmigo al versículo 10. ¿Qué fue lo que reclamaron los apóstoles? Sus parábolas tienen una razón, dice el segundo punto del sermón, pero mira cómo inicia el verso 10. ¿Qué dice? Y acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en esa forma? Es como una preocupación, una incertidumbre. También creo que hay un poco de molestia. ¿Por qué hablas así? Nadie te va a entender. ¿Verdad? ¿Qué tal que ustedes me invitan a mí a predicar y yo me pongo a hablar en parábolas? El evangelio. Creo que Zulay me diría, pastor, hable más claro, nadie está entendiendo. Eso es lo que los discípulos vienen y le dicen. ¿Por qué les hablas en parábola? Lo interesante de la parábola del sembrador es que no es la parábola lo interesante, sino lo que Jesús está haciendo. Está haciendo algo sumamente extraño. Está hablando en un lenguaje confuso para la gente. Está hablando de un sembrador que salió a sembrar. ¿Y qué tiene que ver eso con la libertad de Israel? ¿Qué tiene que ver eso con la liberación de las almas? ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Los discípulos entonces dicen, si tú tienes algo que decir, parece que te urge decirlo, vas a hablar muchas cosas y se te ocurre decirlas de una forma casi incomprensible. Parábolas. ¿Por qué hablas por medio de parábolas? Sin duda alguna, Jesús respondió a eso.
Y aquí es donde el sermón alcanza su punto más alto. Verso 11, ¿lo tienen? Jesús le respondió: yo hablo en parábolas porque a ustedes, a los discípulos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Yo hablo en parábolas porque ustedes tienen una concesión, los creyentes, los que han sido salvos, los que tienen el Espíritu de Dios, los que han sido transformados por la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Ustedes tienen una concesión que los otros no tienen. Así que ya no hay más para ellos. Ellos no tienen esa concesión. Ustedes sí tienen esa concesión. Esto es una de las pocas cosas escritas en la Biblia que son duras de leer, de pensar y de decir. ¿Tienes oídos para oír eso, hermano? Hay gente que tiene una concesión de parte de Dios para escuchar y entender, y hay gente que no tiene esa concesión. Así que si ellos no tienen esa concesión, dice Cristo, no hablo más para ellos. No hay más para ellos. Solamente enigmas, solamente cosas confusas, misterios que la gente no logra percibir, no logra entender. Eso es lo que dice la parábola del sembrador. Hay una concesión especial. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Esa es la razón de las parábolas. Las parábolas son para quienes tienen oídos para oír, dice Cristo. Las parábolas son para a quienes Dios les ha concedido los misterios del reino de los cielos. Porque el que tenga, se le dará más, dice el Evangelio. El que tenga el Espíritu de Dios, el que tenga la gracia de Dios morando en él, aquel a quien Dios le ha dado de su gracia, se le dará más para que llegue a la abundancia, a las comprensiones profundas de la verdad. Pero esto es lo duro. Lo primero es glorioso, lo otro es difícil de escuchar. Pero al que no tenga, oye esto, aún lo que tiene se le quitará. Aún lo que tiene, hasta la oportunidad misma de escuchar la verdad, se le quitará. Porque ahora se les da en forma de un enigma, ahora se les da en forma de una parábola. Ah, pastor, pero se entiende bien la parábola, sí, porque tú has tenido la bendición de que alguien te la ha explicado. Sí, porque tú has tenido la bendición de que el Señor te ha dado su Espíritu Santo. Sí, porque tú tienes la otra porción de Mateo 13, la última, la que leímos, donde Jesús dice: escuchen ustedes la parábola, se la voy a explicar. Pero a los discípulos nada más, a las multitudes que estaban en la playa, no se les explicó nada, porque no tienen esta concesión. Así que esto es duro de oír. Esto puede que genere gozo. Esta es una respuesta del Evangelio que nos muestra claramente la verdad bíblica. Está abierta para unos, pero está vedada completamente para otros. ¿Escuchaste eso, hermano? La verdad bíblica está abierta para unos y vedada, completamente cerrada para otros. Yo tengo amigos en Isla Venado, y cuando a veces que quiero ir por allá, siempre quiero ir cuando no hay veda, porque puedo comer pescado. Pero un día llegué en plena veda, me dieron macarrones, y yo dije: no pregunté si estaban en veda o no. Cuando hay veda no se puede pescar, no importa si tienen lancha, no importa si hay redes, no importa si hay combustible, no se puede pescar. Así que le dan macarrones a uno, ¿verdad? Pues la verdad bíblica para algunos está completamente vedada. No hay para ellos absolutamente nada, pero para otros sí. La concesión o no de tales misterios no depende de nosotros, no está en nosotros. La concesión de los misterios del reino de los cielos, que Dios me permita a mí entenderlos, es una gracia de Dios. No es algo que descanse en nosotros para nada. Esa concesión silencia cualquier impulso de arrogancia o jactancia.
Si alguien dice, es que yo soy especial, porque yo sí entiendo, dice la Biblia, la única razón por la que entiendes es porque se te ha concedido. Si no, tampoco entenderías. Así que lo primero que esta concesión hace es humillar cualquier impulso de arrogancia de nosotros. Esta concesión impide que el hombre alcance el conocimiento por su habilidad intelectual. No tiene nada que ver cuán intelectual sea. No tiene nada que ver cuánto dinero tenga o no tenga. No tiene nada que ver si fue a la escuela o fue a Harvard o cualquier universidad. No tiene nada que ver. Depende de que si Dios le ha concedido que entienda o no los misterios del reino de los cielos. Esta concesión produce agradecimiento en el alma que se percata que entiende. Que entiende. Hermanos, hay que meditar en eso. Necesitamos meditar en eso. ¿Qué tan agradecido estoy yo de que entiendo? Le doy gloria a Dios que entiendo, que leo y entiendo. Te alabo, Señor, dice Cristo, te alabo, Señor, porque se lo has quitado a los grandes, esta comprensión, y se la has dado a los niños. Así que los niños deberíamos estar felices, alabando a Dios de que entendemos. Pero si en lugar de estar felices estoy criticando a los otros porque no entienden, entonces me he llenado de orgullo, de vanagloria, y no estoy procediendo en el espíritu correcto del Evangelio. Recuerden, la concesión de Dios silencia cualquier impulso de arrogancia y produce agradecimiento, porque el Señor me permite a mí entender. Versículo 13, ¿qué dice? Es la razón final. El Señor tenía mucho que decir en parábolas. 1, 2, hay una razón para las parábolas. Verso 13, por eso les hablo en parábolas. ¿Lo tienen? Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Por eso hablo en parábolas, dice. Porque hay unos a quienes se les ha concedido, y gloria a Dios por eso. Pero hay otros que aunque les hable claramente, nunca van a entender. Ellos tienen sus oídos sordos, sus ojos ciegos, viendo no ven, oyendo no oyen. Es la dureza de su corazón que los ha llevado hasta ese punto, dice la Biblia. Es su falta de arrepentimiento lo que los tiene en ese lugar. Ok, entonces debemos recordar esto y aclararlo. Dos caminos distintos llevan a dos lugares distintos, ¿sí o no? Si yo cojo camino a Peña Blanca, ¿ustedes creen que llegue a San José? No. Dos caminos distintos llevan a dos lugares distintos. ¿Cómo alcanzo la gracia de Dios? Por una concesión de Dios mismo. Él me concede entender y entonces crezco, aprendo, entiendo, profundizo y vivo para Él. ¿Cómo me pierdo hasta llegar al infierno? Por la dureza de mi corazón. Por la dureza de mi corazón. Por lo pesado de mi oído. Por la ceguera de mis ojos. Porque con mucho gusto sigo esclavizado al pecado. Son dos caminos distintos, hermano. Pastor, pero usted no dice que solo Dios es el que salva. Entonces es culpa de Él, dice Dios. No, no es culpa mía. Es culpa de tus oídos pesados para oír, tus ojos lerdos para ver, tu mente completamente cerrada a la verdad del Evangelio. Es culpa de tu falta de arrepentimiento. Por la dureza de tu corazón, por la falta de arrepentimiento de ti mismo, serás condenado. Esa es la razón por la que soy condenado. Pero entonces, ¿cómo puedo librarme de eso? Solo por la gracia de Dios. Esa es la otra causa por la cual llego a la redención, por la cual puedo tener oídos para oír y ojos para ver, porque Dios me conceda salvación y vida eterna. No hay nada de confusión en eso. No hay nada de confusión. Aquí hay algunas mentes ágiles que saben lo que estoy diciendo. No hay confusión en eso. El hombre y su pecado son la causa por la cual el hombre es condenado. Dios y su gracia es la razón por la cual el hombre es salvo. No hay confusión en eso. Son dos caminos diferentes. Yo no puedo culpar a Dios de la dureza de mi corazón. ¿Qué dice Romanos 2:5? Romanos 2:5. Pero por causa de
y de tu corazón no arrepentido, tú eres el culpable, no es Dios. Tú eres el culpable de que tus oídos no funcionan, de que tus ojos no ven. Si no fueras el culpable, entonces ¿por qué te condenaría? Si no fueras responsable, entonces ¿por qué te condenaría? El arrepentimiento conlleva decir que sí a lo que Dios dice. Sí, yo soy el culpable. Yo no puedo seguir mi vida pensando, bueno, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Él es el soberano. Hay gente que ha aprendido las doctrinas de la soberanía de Dios y ahora responsabilizan a Dios por su pecado. Dice Cristo, no es así. La razón por la cual no entienden es que sus oídos se han vuelto lerdos, pesados, sus ojos no ven, pero es su propia maldad la que los tiene así. Y no voy a seguir hablando para que ellos entiendan, voy a seguir hablando solo para los que tienen la concesión para entender. La gracia de Dios, aquellos a quienes Dios les ha dado su gracia, porque si no, ni esos entenderían, si Dios no les hubiera dado esta gracia. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, oye lo que estás haciendo. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Acumulando ira para ti, es toda para ti en el día de la ira. Por escuchar pesadamente, por ver con sueño. ¿Verdad? ¿Se imagina, hermano Rafa, ir manejando el camión y me decía, Vitillo, no parpadees? Cuando los estés contando, mejor parate, porque ese Vitillo se había ido honguindo ahí en las trancas, ¿verdad? Y me dijo, manejando camión de noche, y me decía él, ya cuando yo iba contando los parpadeos, yo decía, así puedo abrirlos otra vez, y no se abrieron más. Dice Cristo, por eso estás condenado, porque sabes que estás así, pero ahí te quedas tranquilo. En la dureza de tu corazón estás acumulando para ti ira. Es para ti. ¿Quién es el que se va a volcar? El chofer. ¿Quién es el que va a perder su alma? El hombre, la persona. Dice el Señor, me hace responsable a mí. ¿Por qué me hablas en parábolas? Diría un alma aquí, ¿por qué te ocultas de mí, Señor? ¿Qué diría el Señor? Por la dureza de tu corazón, por tu falta de arrepentimiento. Estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Cómo me puedo librar de esto, Señor? Solo por una concesión mía, dice él. Solo que yo lo concedo. De otra manera, ¿eso es paradójico, pastor? No, no es paradójico. Es la verdad del Evangelio. El hombre es condenado por su propia responsabilidad moral delante de Dios. El hombre es culpable delante de Dios. Y a la misma vez es cierto que el hombre solo se puede salvar de tal responsabilidad y culpa por la gracia de Dios y la concesión de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer el hombre? Desde el principio de los evangelios dice, clama, pide, busca, ruega. Pero es que ahí dice que yo ni quiero. Entonces dilo, no quiero, Señor, pero ayúdame a que mi súplica sea real. Métete en medio de aquellos que van a fortalecer tu alma. Pero si en lugar de eso sigo distante, sigo huyendo, sigo alejándome, mis oídos se han vuelto pesados para oír y mis ojos tardos para ver, no quieren volver a abrirse, no quieren. El corazón se ha endurecido. Debemos entender que la dureza del corazón y el oído cerrado, los ojos que no quieren ver, son completamente la razón por la cual los hombres sufren quedando fuera de la gracia. Y a la misma vez debemos aceptar de que es solo por la gracia de Dios que hay hombres que ven y entienden los misterios del reino. Dice Cristo, en ese pueblo de ojos pesados y de oídos sordos se cumple la profecía de Isaías. Escucha la profecía de Isaías. Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. No hay comprensión profunda. Y viendo verán, pero no percibirán. Versículo 14 estoy leyendo. Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Hermanos, la gran pregunta que debemos hacernos al escuchar el Evangelio, porque es lo que estamos exponiendo, el Evangelio, en este caso las parábolas, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿soy yo uno de los que oyen, pero no entienden? ¿Soy yo uno de esos? Uno de los que viendo ven, pero no perciben. Dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible.
¿Cuál es la razón por la cual no ven? Su corazón. ¿Cuál es el problema del hombre? Su corazón. Su corazón está vendido al pecado, a la maldad, a lo que no glorifica a Dios. Su corazón está urgido, necesitado de la gracia del Señor. Si ellos tuvieran otro corazón, dice la Biblia, entonces entenderían. Si ellos tuvieran otro corazón, entonces oirían. Si ellos tuvieran otro corazón, se convertirían, dice Cristo, y yo los sanaría. Habría salud para ellos si tuvieran otro corazón. Entonces, ¿qué me está diciendo el Evangelio? Necesitas un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Y recuerden, siempre hay que recordar, pastor, yo lo tengo, yo sí soy chiva. No, si tú lo tienes, fue concesión de Dios. Y si no lo tienes, aún hoy hay oportunidad. Aún hoy puedes clamar y decir, Señor, dame un corazón nuevo. Yo quiero entender más profundamente tu verdad. Yo quiero vivir la verdad del Evangelio. Yo quiero darte la gloria de la manera en que tu nombre merece que sea glorificado. Corrígeme, enséñame, límpiame, guíame. Siempre viene a mi mente David, ¿verdad? Las oraciones en el libro de los Salmos, David orando de esa manera. Límpiame y seré limpio. Lávame. Hermanos míos, sin duda Mateo quiere que notemos que el problema del hombre con respecto a la capacidad de oír, de entender y de ser salvo no está fuera del hombre. Escucha esto, el problema del hombre, la razón por la cual no oye, la razón por la cual no ve las verdades profundas, la razón por la cual no entiende, no está fuera del hombre. No es el pastor que no predica bien, no es la iglesia que es que no me sirve, no es el estilo, no es asunto de inteligencia, no es asunto de torpeza de palabras. El problema, ¿dónde está? En el corazón, en el corazón, en el corazón. Hermanos, la carne, hermano que me escuchas, la carne, el pecado y el mundo te van a guiar a pensar que el problema está en el otro. No, el problema está en mí. El problema es mi corazón. El problema no está en el otro. El problema no está en mi esposa. El problema no está en mi esposo. El problema no está en mis hijos. El problema no está en mis vecinos. El problema está en mí. Es la necesidad de un corazón nuevo. La necesidad de un corazón nuevo. El problema no está en el concierto de Coldplay y la cámara que volvió pública a esa pareja, ¿verdad? El problema no está ahí. El problema está en el corazón de esas personas. Ahí es donde está el problema. No en que volvieron pública mi privacidad. Ese no es el problema. El problema es el corazón nuestro. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. No podemos ir por la vida culpando lo que está afuera. El problema son mis ojos. El problema son mis oídos. El problema es mi mente. Es mi disposición, mi arrogancia, mi forma engreída, mi pecado. Siempre será mío. ¿Se acuerdan el canto de los niños? Soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. Hermanos míos, ¿y quién puede vencer ese corazón duro? ¿Quién puede? ¿Puede algún hombre hacerlo? Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, ¿a quién deberíamos ir? A Dios. A Él deberíamos ir y suplicar, dame, Señor, un corazón nuevo. Entonces, Cristo tenía que hablar en parábolas. 2, Cristo tenía una razón para hablar en parábolas. 3, sus parábolas hacen dichosos a los que oyen y entienden. Vamos con la última sección. La sección gloriosa. Verso 16. ¿Qué dice, hermanos? Verso 16. La palabra dichosos es la misma palabra bienaventurados. ¿Qué dice el 16? Pero bienaventurados, dichosos los ojos de ustedes. Ahora, hermano, tú que me estás oyendo, que por la gracia de Dios has sido salvo, hermano, considérate feliz, considérate completo, considérate pleno. Si ustedes ven
y sus oídos oyen porque oyen. Bienaventurados aquellos que tienen esta virtud de que tienen ojos para ver, oídos para oír, porque en verdad les digo, dice Cristo, que los profetas y los justos del pasado desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron, ¿verdad? Contrario a la condición triste y lastimera de los que tienen el corazón duro, las parábolas de Jesús están diseñadas para otro grupo, para un grupo especial, para los bienaventurados. Alégrense, dice Isaías constantemente, alégrense. Ha brillado para ustedes la luz perpetua. Ha brillado para nosotros Cristo mismo. Los dichosos, los bienaventurados, los que ven y oyen a Cristo. Estos son los benditos, a quienes se les ha concedido entender los misterios del reino. Entonces ve conmigo al verso 18. ¿Qué dice? Ustedes pues. ¿Quiénes son esos ustedes, hermano? Los benditos. Ustedes pues. Escuchen la parábola del sembrador. Recuerda, hermano, tienes una bendición aquí. Si usted está conmigo hoy, o si en la gracia del Señor tal vez más tarde, usted toma el mismo texto y lo lee, y se encuentra usted ahí, a ti, escucha la parábola, y la escuchas y la lees y la entiendes, hermano, denle gloria a Dios. Tú, hermano, esto es para ti, dice Cristo, esto es solo para ti, para mis escogidos, para aquellos a quienes les he concedido entender. Escuchen la parábola. Verso 19. Entonces, hermanos, ¿quiénes tenemos que meditar profundamente en ella? Nosotros tenemos que meditar profundamente en ella. No el que tiene el corazón duro, nosotros, los que tenemos los ojos abiertos. Medita en esto, dice, aprende de esto, escucha la parábola, escúchala. A todo el que oye la parábola del reino, verso 19. A todo el que oye la palabra del reino, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que pasa con el que no entiende, hermano? Es porque el mismo diablo viene y se lleva lo que fue sembrado en su corazón. Porque noten que todos escuchan, aquí todo el mundo escucha. Dice, el que oye la palabra y no la entiende, es porque el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Ahora vamos al siguiente, el 20. Y en aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que la oye, igual que el anterior, él también oye la palabra. Y este enseguida la recibe con gozo. Enseguida la recibe con gozo. Este es emoción pura emoción. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué gran verdad! Yo nunca había visto eso. Esto es increíble. Yo me voy a convertir a esto. Dice que enseguida él la recibe con gozo. Es lo que dice el texto. Verso 20. Verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Son puras emociones. Él escucha y llora. Él escucha y está convencido. Sin embargo, no tiene raíz. Lo que él está haciendo es solo temporal, solamente es temporal. Cuando por causa de la palabra misma, verso 21, en la mitad, viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella, de la palabra. La escucha, se emociona, pero cuando el camino se pone hacia arriba, decía un teólogo, algunos han sido cristianos por un buen tiempo, solo porque han ido en lo plano o cuesta abajo. ¿Verdad? En cuesta abajo es difícil no correr. Cuesta abajo el mismo cuerpo se acelera. Pero cuando el camino cambia, ya no va así ni así, sino que empieza a ser así. Por causa de la palabra, hasta ahí llega la fe que presentaba. Ahora está harto. Ahora no quiero oír a nadie. Ahora que nadie le hable. Nadie me diga nada. Yo no quiero saber nada. No quiero saber nada del pastor, ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni de nada. ¿De qué pasó? Y hace unos pocos días nos estábamos abrazando. Bueno, lo que pasa es, dice Cristo, que oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero cuando la aflicción llega, la abandonan. Verso 22, y en aquel en quien se sembró la semilla entre espinos,
la oye. La oye. Yo diría, hasta pareciera que tiene como más raíz. Pero también hay un problema. ¿Cuál es el problema de este otro? Las preocupaciones del mundo. Ay, pastor, es que no he juntado la plata que ocupo. Me falta todavía. Es que necesito tal cosa. Las preocupaciones del mundo. Pero no solo eso. El engaño de las riquezas. Creo que estoy completo si tengo esto. Entonces trabajo por eso. Cuando lo alcanzas te das cuenta que no, todavía me falta otro. Vas por otro y otro y otro. El engaño de las riquezas ahogan la palabra, aunque la escucha, aunque parece que tiene raíz, pero nunca alcanza a dar fruto porque ahora es ahogado por todo el mundo y la búsqueda de las cosas de este mundo se queda sin fruto. Verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, y este tiene algo que los demás no tenían: entiende. ¿Y por qué le entiende? Por concesión de Dios. Este sí da fruto. Me encanta cómo lo afirma, ¿verdad? Este sí da fruto y produce. Su producto es evidente, su producto es sobrenatural. Yo estuve indagando porque alguna vez escuché que el 20 o que el 12 o el 13 era un parámetro normal de producción bastante bueno. Pero ¿sabes qué dicen? Que era más bien como el 3 o el 4 por 1. Una producción buena en agricultura en los tiempos de Jesús. El 3 o el 4%. A veces el 6%. A veces, impresionablemente, cuando alguien cosechaba a 6 por 1. Y dice Cristo, pero los frutos de alguien que ha sido salvo, de alguien a quien se le ha concedido, los frutos son tremendamente impresionantes. El que menos produce al 30 por 1. Su vida es un cambio total, innegable, un cambio profundo. Hermanos, tenemos que meditar en eso, aquellos que tienen entendimiento. Recuerden, oyen y no la entienden, son los de junto al camino. El diablo mismo se lleva todo lo que oyeron. Ellos vienen y se van, y es como que no vinieron. No pasa nada. Sus oídos están completamente sordos. Algunas personas así escuchan la palabra. Qué triste, ¿no? Piense usted en eso, hermano. Estar ante la verdad del Evangelio, que me la exponga, lo que mi alma necesita para la redención de mi ser, la transformación de mi vida, y que yo no me doy cuenta, y solo vine y me voy, y ya. Por eso los cristianos del pasado iban a la casa y le preguntaban a la familia: ¿en qué te hizo pensar el sermón de hoy? No qué te pareció, en qué te hizo pensar, qué trajo a tu mente, qué cambios estás pensando que debería producir tu vida. Porque si no, solo vino y se fue y no entendió absolutamente nada. El otro grupo es el que oye y la recibe. Amén, gloria a Dios por eso. Amén, así sea. Recibo esa palabra, me dicen a veces a mí, ¿verdad? Recibo esa palabra. Ok, pero ¿qué pasa cuando el camino se vuelve cuesta arriba? Cuando la misma palabra trae los desafíos propios de ella. Cuando empiezo a recibir maltrato, rechazo, problemas por causa de la palabra. Dice Cristo, hasta ahí llega la emoción de ellos. No tienen raíz, es puro gozo emocional y se hunden. Los otros son los que oyen. Pareciera que sí tuvieran un poco más de raíz, pero los afanes apagan todo. Puse yo aquí demasiado mundo para ser verdad y para poder llegar a dar fruto. Demasiado mundo. Él ama la fe, quiere vivir para Dios, pero está demasiado ocupado en las cosas de este mundo como para poder llegar a dar fruto. Las cosas del mundo le ahogan, lo apagan completamente, crecen como espinos
y nos asfixian lo poco de Dios que mi alma pudo haber escuchado, abrazado y sostenido. Sin duda hay que cuidarse, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes si yo tengo el azúcar alta, la presión alta, hipertenso, ya con 1 o 2 paros cardíacos? ¿Qué me dirían ustedes? Pastor, cuídese, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando alguien ha oído la palabra, pero el mundo te puede ahogar todo eso. El camión volcado, ¿verdad? La plata que nos giran, el chasis que nos sirve. El mundo y las preocupaciones de este mundo pueden ahogar todo eso. A veces mi esposa llega como un torbellino a la casa, ¿verdad? Y yo le digo, cálmese. No haga eso, porque uno empieza a gritar, a malditir. Ella no hace eso, pero por ahí va la cosa. Si yo lo hago igual, ¿verdad? Hay que aprender que este montón de cosas pueden ahogar todo lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Todas las verdades bíblicas. Necesito parar. Debemos pensar en esto, hermano. Recuerden, bienaventurados los que oyen, entienden y llevan fruto. Este sí da fruto. No puedo evitar pensar lo que han dicho algunos hombres, como Paul Washer, un predicador, que no es que yo lo amo y lo idolatro, no, pero más bien casi no me gusta, pero cuando dijo algo así, a veces sufrimos mucho porque estamos pastoreando cabras y no ovejas. No puedo evitar pensarlo cuando dice, este sí da fruto, este sí da fruto. ¿No será que estamos pensando que alguien ha sido transformado y no ha sido transformado? Alguien tiene el Espíritu Santo y piensa uno y no lo tiene. Porque la Biblia dice que el que lo tiene sí da fruto. Sí da fruto. Yo creo que esto debería ser parte de nuestra oración. Versículo 23. Señor, hágame dar fruto. ¿Qué dice Mateo 13:23? Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Subrayelo, hermano, ahí, en negrita. ¿Qué dice después? Este sí da fruto. ¿Y qué hace? Y produce completamente. Al 100, otro al 60 y otro al 30. Los de agricultura que escucharon a Jesús hablar y que sí entendían por concesión de Dios, seguro dijeron, eso es milagroso. Y Cristo seguramente respondería, efectivamente. Como cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta no está en la Biblia, pero seguro que creen que hizo Cristo, ¿verdad? Así como Jimena, seguro Cristo hizo. Son pocos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hay mucha gente que se suma, pero realmente eso no es la obra de Dios y del Espíritu Santo. Esta parábola terminó siendo no solo una parábola, terminó siendo todo un ejemplo de la condición del corazón del hombre y de la necesidad de estar claros en que ocupo un corazón nuevo, que solo Dios me lo puede dar, que es una concesión de Él, y que de otra manera, no importa lo que yo haga, jamás daré el fruto que la palabra de Dios dice que yo debería estar produciendo. Jamás daré ese fruto. Tal vez tú como yo llegas a esta conclusión, pastor, ¿qué hago? ¿Qué diría la Biblia, hermanos? Arrepentidos. Le decía un hermano a otro, hermano, ¿qué piensas de lo que te dije aquel día? ¿Qué hiciste? Y dice, hermano, lo primero, orar. Entonces le dice el otro, te fuiste sobre tus rodillas, hiciste bien. Lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es, hermano? Antes de curarnos, no, yo no soy ese, yo no soy aquel, yo no soy el otro. ¿Qué deberíamos hacer? Irnos sobre nuestras rodillas y decir, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. De mí, Señor, de mí, Señor, de mí.
Ayúdame a no ver a nadie, no pensar en nadie más, en mí, Señor, en mí. Mis oídos también son sordos, mis ojos también son duros para ver, Señor. Si tú no me concedes un corazón nuevo, Señor, yo nunca podré dar el fruto que tú dices que yo debería dar. Yo quiero producir, Señor. Sálvame, transfórmame. Esos que así oran, diría Cristo, bienaventurados, benditos esos. Ellos entendieron la parábola. Oremos.